En nuestro video anterior estuvimos hablando acerca de los juicios que el Señor Jesús hará cuando ponga sus pies aquí en la tierra en su segundo advenimiento. Juicios que van a anteceder a la llamada era milenaria, que es el periodo de tiempo de 1000 años en el cual el Señor gobernará este mundo y donde va a cumplir todos los pactos hechos a Israel declarados en el Antiguo Testamento. Pero, ¿cuáles son los mayores pactos que Dios le hizo a ese pueblo que se han venido cumpliendo progresivamente y que se culminarán en el milenio? Esto lo veremos en el desarrollo de este video en Abramos la Biblia con el pastor Alex Henao. Bienvenidos. Agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos brinda una vez más de estar en este canal y queremos agradecer especialmente a todos aquellos que se han suscrito y que han difundido el enlace en sus diferentes contactos y amigos. Y también invitar a aquellos que no lo han hecho para que se suscriban y para que activen la campana de notificaciones y así se enteren de cada uno de nuestros videos, los cuales subimos los lunes de cada semana. La Biblia durante todo su desarrollo está compuesto por diferentes pactos. Pactos desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y esos pactos son de diferentes índoles. Pactos o acuerdos entre hombres y otros hombres, pero también pactos entre Dios y los hombres. Pactos condicionales y pactos incondicionales. Pero la Biblia enseña que existen 4 pactos mayores, es decir, 4 pactos que tienen una mayor relevancia en toda esta historia, los cuales van teniendo un cumplimiento progresivo durante toda la historia y que culminan su pleno cumplimiento en la era milenial, que es el periodo de tiempo que vamos a estudiar en estas secciones. El primer pacto de los que acabo de mencionar es el llamado pacto abrahámico o pacto hecho con Abraham, el cual se registra en el libro de Génesis, capítulo 12, los versos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es un pacto demasiado importante porque puede catalogarse como el padre del resto de los pactos y un pacto que tiene alcances demasiado lejanas, llamámoslo así, que cobijan inclusive a la iglesia cristiana o a la iglesia del Señor en este tiempo. Pero de este pacto nos vamos a ocupar en un solo punto, un solo aspecto que lo compone, y es el pacto de la tierra. Es decir, que Dios le había prometido a Abraham, o le prometió que le iba a dar una zona geográfica llamada la tierra prometida, y que esa tierra por supuesto iba a tener unas características especiales, enmarcadas en la abundancia, enmarcada en el progreso, a tal punto que se simbolizó como la tierra buena y ancha, o la tierra donde fluye leche y miel. Estas declaraciones de Dios hacia Abraham, de esta promesa de esta tierra, era una promesa subjetiva. ¿Por qué? Porque simplemente le dijo: a la tierra que yo te mostraré. Por eso en el capítulo 15, exactamente a partir del verso 18 hasta el 21, es donde Abraham recibe cuáles son los puntos cardinales o las indicaciones precisas de dónde sería esta tierra, que es una tierra que todos sabemos que es en el Medio Oriente, que corresponde a lo que es la actual Israel, pero que es mucho más amplia que eso, que puede cobijar algunas fracciones de países en la actualidad, como lo son el país de Líbano, el país de Siria, el país de Jordania, el país de Arabia Saudí, inclusive parte del país de Irak. Todas estas zonas que acabo de mencionar, Israel nunca las ha poseído. ¿Qué quiere decir? Que Israel nunca ha tenido la totalidad de tierra que Dios le prometió. El pleno cumplimiento de esto y la totalidad de ese territorio que Abraham recibió en la promesa solo se cumplirá en la era milenial,
Entre tanto, lo que ha tenido Israel precisamente son posesiones parciales o posesiones fraccionadas. Recordemos que estas palabras para Abraham fue una promesa, un pacto para el futuro o para sus descendientes. Porque Esteban en su discurso en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 5, y el autor a los Hebreos en el capítulo 11, verso 8 en adelante nos dice que Abraham estuvo en esa tierra como extranjero, pero que nunca tuvo posesión o fue dueño de la mínima porción de esa tierra, y que esa porción, por supuesto, o esa tierra iba a ser para sus descendientes, lo que en el futuro sería la nación de Israel, porque Abraham es el padre de la nación de Israel según la carne, lo que dice Romanos capítulo 4, verso 1. El segundo pacto mayor que vemos en el Antiguo Testamento fue el que el Señor hizo precisamente con Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versos 1 al 10. ¿En qué consiste ese pacto? Primero le reafirma el pacto que había hecho con Abraham de darle una tierra. Pero en este pacto hay un punto de mayor concentración, y es que Dios le promete a Abraham que en algún momento en esa tierra que le prometió a Abraham iban a habitar todos los descendientes de ese pueblo, es decir, todo el pueblo de Israel y todos los judíos iban a vivir ahí en esa tierra que Dios había prometido. Por eso dice el verso 2 en adelante: y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que haya debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres. Entonces, recordemos que ese pueblo durante toda su historia ha estado enmarcado en la dispersión en diferentes naciones de la tierra. Lo que el Señor está prometiendo es que en algún momento todos los judíos de todo el mundo entero, sin importar dónde estén, en algún momento van a ser recogidos por Dios y van a ser llevados a esa tierra a disfrutar de todas las bondades y todas las bendiciones que a esta la caracterizan. Y claro, eso ha venido siendo un cumplimiento progresivo. Desde finales del siglo XIX, cuando los judíos de Europa empezaron a luchar por tener una tierra propia, desde eso empezó a haber una migración masiva a lo que fuera la tierra de Israel, aunque en ese momento no existía el Estado de Israel como tal. Y esa migración tuvo su máxima expresión precisamente en tiempos del holocausto nazi, del gobierno de Alemania con Hitler, donde para huir de la muerte muchos llegaron a ese lugar. Y después de terminada esa guerra, 3 años después, se concreta la tierra cuando Israel vuelve a ser una nación, y desde eso progresivamente los judíos han venido regresando a esa tierra. Pero eso no ha tenido un cumplimiento total. El 100% de los judíos no están en Israel, la mayoría siguen dispersos por el mundo. Precisamente eso es lo que va a ser el ministerio de predicación de los 144,000 sellados, registrado en el libro de Apocalipsis capítulo 7 y verso 14, que son 12,000 de cada tribu, los cuales irán por todo el mundo predicándole a los judíos esparcidos que el Mesías es Jesucristo y que está a punto de regresar. Y recordemos que los últimos que van a regresar a esa tierra para ese pacto son los que va a llamar el Señor cuando Él regrese. San Mateo capítulo 24 verso 31. Y recogeré a mis escogidos de los 4 puntos de la tierra. Entonces, cuando el Señor venga aquí a la tierra, va a terminar de recoger los últimos judíos dispersos y todos van a estar en esa tierra disfrutando de su Mesías y disfrutando de todas las bendiciones que la tierra les habría de proveer. Este es el segundo pacto mayor. El tercer pacto mayor en el Antiguo Testamento es un pacto de mucha importancia,
porque es uno de los medidores que los judíos utilizan precisamente para poder reconocer al Mesías que tanto están esperando. Y este es el pacto con David, más conocido como el pacto davídico, que está registrado en el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, que tiene como título Pacto de Dios con David. Y dice en el verso 8: ahora pues dirás así a mi siervo David: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de tus enemigos. Verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Verso 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él. Este es un pacto que tiene un doble cumplimiento. El primero de estos cumplimientos se da en Salomón, que fue el hijo que le heredó el trono a David, que lo sucedió en ese reinado, y que tuvo la oportunidad de parte de Dios de construir ese templo que David tanto anhelaba. Pero proféticamente en el futuro este pacto desemboca en el Mesías, el cual Dios le prometió a David que vendría de su descendencia, que vendría de sus entrañas, y que iba a establecer un reino que nunca tendría fin. Por eso a Jesucristo lo llamaban el Hijo de David. Y todos sabían, desde el más grande hasta el más pequeño, que el Mesías o el Cristo que habría de venir tendría que ser descendiente directo de David. Por eso evangelistas como Mateo y como Lucas se dedican en sus primeros escritos a demostrar a través de la genealogía de Cristo que él venía del linaje de David. A partir de allí, después de David, el trono de David está vacío. Y ellos están esperando a que el Mesías venga y se siente en el trono de David, es decir, se siente a gobernar sobre ellos. Uno de los grandes pactos del Antiguo Testamento, que es este que estamos mencionando, consiste en que ellos están esperando y quieren que su Mesías en persona gobierne sobre ellos y los dirija totalmente para que vengan todas las bendiciones prometidas. Esto nunca se ha cumplido. Cuando Jesús vino aquí a la tierra en su primer advenimiento, nunca vino a cumplir este pacto. Vino precisamente a cumplir otro lapso de tiempo que es el que estamos viviendo ahora, que es la era de la gracia y el tiempo de la predicación del evangelio de la iglesia cristiana. Pero cuando el Señor ya venga en su segundo advenimiento y cuando empiece el milenio, este pacto se va a cumplir. ¿En qué sentido? Que ahora sí Cristo va a venir como un rey político, que era el que ellos estaban esperando. Se va a centrar en el trono de David allá en Jerusalén, que será la capital del mundo, y desde allí se va a cumplir precisamente lo que había mencionado el salmista en el Salmo número 2, que dice que el Mesías iba a regir las naciones con vara de hierro. En esa era milenial se va a cumplir este pacto. Israel va a ser la luz a todas las naciones del mundo. Y Cristo como gobernante en compañía de la iglesia va a gobernar el mundo entero hasta el último rincón. Y el cuarto pacto es un pacto con características muy hermosas y que responde muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos en la actualidad. Ese pacto es llamado el nuevo pacto. Alguien dirá: pastor, ¿lo que está viviendo la iglesia no es el nuevo pacto? Claro que sí. Pero recordemos que ese nuevo pacto inicialmente fue ofrecido a Israel antes que al mundo gentil. ¿Y en qué consiste ese nuevo pacto?
está registrado en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 27 en adelante. Para esto tendríamos que hablar un poco del antiguo pacto. ¿Cuándo comenzó el antiguo pacto? El antiguo pacto comenzó a partir de Éxodo capítulo 19, cuando Moisés subió al monte Sinaí. Ahí el Señor hizo un pacto con ellos. Pero ¿qué pasó con ese pacto? Seguidamente ese pacto fue roto por parte de ellos, precisamente cuando hicieron el becerro de oro. A continuación a eso, claro, renovaron ese pacto. Y ese pacto que se renovó en ese momento se extendió precisamente hasta tiempos del profeta Daniel y el profeta Ezequiel. En tiempo de estos dos profetas es donde se llevó a cabo la cautividad en Babilonia y donde a Ezequiel se le mostró el peor escenario posible. ¿Cuál fue ese escenario? Le mostró primero la razón de la cautividad que se registra en el capítulo 8 de Ezequiel. Y en los capítulos 9, 10 y 11 Dios le muestra al profeta cómo en ese momento Dios los abandona. Y a partir de allí dejaron de ser el reino de Dios y también dejaron de ser el pueblo de Dios. Posteriormente a eso ya luego vino el Mesías, que era la esperanza, que era el Salvador que ellos tanto estaban esperando, el cual había sido prometido. Y según nos dice la Biblia, ellos le rechazaron de una manera categórica, a tal punto que no solamente lo rechazaron, sino que por sus mismas manos fue muerto el Cristo. ¿Qué es lo que nos indica eso? A partir de ahí, Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Y alguien se preguntará, bueno, en la actualidad, ¿Israel es el pueblo de Dios? En condiciones actuales tendremos que decir que Israel actualmente no es el pueblo de Dios. Israel fue el pueblo de Dios y será de nuevo el pueblo de Dios, pero no lo es en estas condiciones actuales. ¿Por qué? Porque precisamente ellos rechazaron al Mesías. ¿En qué consiste este nuevo pacto? Consiste en varios aspectos importantes. Esa escritura dice de la siguiente manera: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mire que habla en futuro. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿O qué es lo que está diciendo el texto? Después de que ellos invalidaron ese pacto, Israel nunca volvió a conocer a Dios. Israel nunca ha conocido verdaderamente a Dios. Ni lo hizo en el pasado, ni tampoco lo hace en el presente. Segundo, Israel siempre ha sido un pueblo idólatra. Nunca se apartó de la idolatría. Ni lo hizo en la antigüedad, ni lo hizo en tiempos de Jesús, ni tampoco lo ha hecho en la actualidad. Siempre ha sido un pueblo completamente idólatra. Y tercero, nunca realmente se han apartado de la perversidad y realmente nunca han estado un agrado delante del Señor. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo pacto? Que cuando el Señor venga aquí a la tierra, el Señor va a tratar con ellos de una manera especial, según lo registra el libro de Zacarías, capítulo 12 y capítulo 13. ¿En qué consistirá este trato? Primero que todo, que ahí
dice la palabra del Señor, se les va a caer la venda de los ojos. Van a reconocer quién es el verdadero Mesías porque nunca lo han hecho. Y realmente van a evidenciar y van a vivir lo que todo ser humano tiene que vivir para ser salvo, sin importar si es judío o si es gentil. Y es el nuevo nacimiento. Porque el Señor le había dicho a un principal entre los judíos llamado Nicodemo que debía nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Este es un requisito para toda persona, sin importar si es judío o si es gentil. ¿Qué va a suceder con este nuevo pacto? Que ellos realmente van a nacer de nuevo y van a conocer a Dios verdaderamente, porque nunca han conocido a Dios. Israel nunca ha conocido a Dios. Y estas palabras tan delicadas que estoy diciendo fueron las que le costó la vida a Esteban en el libro de los Hechos capítulo 7. En este nuevo pacto el Señor que promete que realmente lo van a conocer como nunca lo han conocido, a tal punto que la ley de Dios lo que va a hacer es ser escrita pero en sus corazones y en sus mentes, porque la ley a ellos no les ha servido para nada y nunca han podido cumplir la ley. Ninguno de ellos la ha cumplido. Lo único que ha hecho la ley es condenarlos precisamente. Entonces, en este nuevo pacto, esa ley va a ser escrita en sus mentes y en sus corazones. Y por primera vez en toda la historia, realmente van a saber quién es Dios, cuáles son sus propósitos y van a tener un cumplimiento de los propósitos del Señor en ellos. ¿Cuándo va a pasar esto? Pues esto precisamente va a pasar en la era milenaria, cuando el Señor esté ahí con ellos se conviertan a Él y vivan ahí con Él. Este nuevo pacto es precisamente el que menciona el libro de los Hebreos, el capítulo 8 y el capítulo 9. Entonces, estos son los grandes pactos que van a cumplirse allá en la era milenaria y que hay que conocerlos y entenderlos para tener una plena comprensión de cuáles son las características de ese reino de 1000 años. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos vemos en el próximo video cuando continuaremos con este tema. Así que bendiciones para todos.